¿Pudieron libremente adorar a nuestro Dios? Le damos gracias a Dios por su presencia, ¿verdad? Él está en medio de nosotros. ¿Puede tomar asiento, por favor, y abrir su Biblia? ¿Trajeron su Biblia, hermanos? Muy bien. Si no, ahí tenemos bastantes en la librería, hermanos. Y económicos, ¿ah? Económicas las Biblias. Ahora, si usted quiere convertirse en un estudiante de la Biblia, cómprese una Biblia de estudios. Son muy buenas las Biblias. Ahí nuestra hermana Leticia tiene Biblias de estudio muy, muy interesantes para que se profundice en el texto bíblico si es la intención como estudiantes. Abra Romanos 15. ¿Dónde nos quedamos la semana pasada? ¿Dónde nos quedamos, hermano Carlos? No lo vi aquí la semana pasada. ¿Qué pasó? Sí, nos dimos cuenta que estaba enfermito, pero gracias a Dios que ya está aquí. Romanos 15 está ahí. Vamos a terminar el capítulo 15. Vamos a estudiar los últimos versículos del 22 al 33. ¿Qué dice el encabezado de su Biblia? Correcto. Si usted trae una Biblia Reina Valera 1960, dice Pablo se propone ir a Roma. Sígame con su vista. Yo voy a leer en voz alta. ¿Están listos? ¿Todos están listos ahí? Sus 5 sentidos a la lectura, por favor. Por esta causa me he visto muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipe de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado el fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos concedes reunirnos en tu nombre en esta noche. Padre, vamos a concluir los últimos versículos del capítulo 15. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y te pedimos que en esta noche, Señor, pueda tocar nuestra mente y nuestro corazón. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, Señor. Toma el control de nuestras mentes y del ambiente, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Están listos? Voy a pedirle encarecidamente que no cierre su Biblia, por favor. Porque probablemente durante el estudio algunos de ustedes me ayuden a leer algunos versículos bíblicos.
Así que el que yo vea que esté distraído, a él le voy a decir que me ayude a leer en voz alta. Así que esté advertido, hermano. Así que no cierre su Biblia. Manténgala abierta, sígame conmigo, sígame en la lectura para que podamos sacarle mayor provecho. ¿Están listos para el estudio? Miren, el apóstol Pablo ya está aterrizando el avión. Después de darse un viaje a larga distancia por las costas del mar Mediterráneo, por la región de Judea, de Samaria, de Galilea, por el Asia Menor y la Grecia antigua, ahora ya está terminando el viaje. Y en estos últimos versículos, el apóstol vuelve a retomar el tema del capítulo 1. Su deseo de ir a Roma para conocer a los creyentes en la ciudad de Roma. Antes de concluir sus 16 capítulos de su epístola, él vuelve a expresar su deseo y sus planes de conocer a los hermanos en la Roma. Entonces, ya antes de terminar, concluir su epístola y enviárselos, entonces vuelve nuevamente a retomar el tema y dice en el versículo 22, ¿cómo se introduce el versículo 22? ¿Qué dice? Correcto. Por esta causa me he visto, ¿qué dice? Impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿A qué causa se refiere Pablo y cuál era el impedimento? Pues esa pregunta la encontramos en los versículos anteriores. La semana pasada, por cuestión de tiempo, no pudimos analizar los versículos, los últimos del capítulo 14. Pero ahí él está explicando que había una causa por el cual él no había hecho el viaje a Roma. Había una causa mayor que impedía. Es como nuestro pastor. Él lo ha dicho que él tiene el deseo de ir a México. Y probablemente ha hecho planes en algún momento de su vida ir a México. Pero hay una causa que impide que él vaya. Y es su llamado al pastorado. Si él no tuviera el llamado, fuera libremente de viajar a México. Pero hay una causa mayor. Y eso es lo que detiene. Una de las, probablemente de las muchas causas que tenga. O razones. Entonces el apóstol Pablo deseaba visitar a los hermanos en Roma. Pero había algo que lo impedía. Había una causa mayor. Y por eso él se mantenía todavía en ese lugar. Vayamos al capítulo 14, versículo 10, versículo 10. Perdón, capítulo 15, versículo 19. Dice el versículo: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Versículo 20, y de esta manera me esforcé, ¿qué dice? A predicar el Evangelio. Esa era la causa mayor por el cual el apóstol Pablo se veía impedido de viajar a Roma. ¿Cuál era la causa mayor? Predicar el Evangelio. Recuerden que cuando él se convirtió, Dios lo llevó 3 años al desierto de Arabia para prepararlo, para capacitarlo. Y en esos años Dios le dio mucha revelación, lo preparó como un pastor, como un maestro. Y yo creo que en ese tiempo Dios le dio instrucciones específicas de lo que sería su ministerio y qué territorios abarcaría. Entonces él
el apóstol Pablo fue llamado con una misión especial y Dios fue específico en lo que él deseaba. Y la causa mayor era que predicase el evangelio. Y el territorio, vamos a ver más adelante cuál fue el territorio que Cristo le pidió que evangelizara. Su mensaje fue hacia los gentiles. Y los gentiles no habían conocido el evangelio, pues primeramente llegó el evangelio a los judíos. Entonces él tenía mucho trabajo, mucha tarea que hacer antes de viajar a Roma. Y por eso no había ido a ellos, porque tenía una misión especial. Y esa misión era predicar el evangelio. Entonces, a veces, no es que sea malo hacer planes, nuestros planes, pero a veces es mejor entrar en los planes de Dios. Porque él había hecho planes de ir a Roma, pero eran sus planes, no eran los planes de Dios. Los planes de Dios es que se quedara ahí todavía, porque había todavía lugares que evangelizar. ¿Se dan cuenta? Si por él fuera, él ya hubiera estado de Roma desde hace muchos años. Pero Dios le decía, te quiero aquí porque tienes que evangelizar todo este territorio. Entonces el versículo dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Qué dice el versículo 23? Pero ahora, ¿qué dice? No teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Entonces, Dios fue muy específico en lo que él quería, que evangelizara, versículo 19, desde Jerusalén y por todos los alrededores, ¿hasta dónde? Hasta Ilírico. ¿Se dan cuenta lo específico de Dios? Entonces el Señor le hace una encomienda al apóstol Pablo y dice, quiero que evangelices todo este territorio. Y esa era la misión especial de Pablo. Y hasta que no haya cumplido esa misión, él no podía viajar a Roma, porque tenía una misión que cumplir. Cuando el pastor ya termine su misión en este lugar, puede viajar libremente a México o como lo dijo el domingo, o a Europa, que dice, si yo tuviera papeles, iría hasta Europa, ¿verdad? Pero sin antes terminar su misión, la misión que Dios tiene para él. Y eso sucedió con el apóstol Pablo. Muchos tenemos planes de ir a México, pero son nuestros planes. Y hasta que no termine Dios con nosotros en nuestros planes aquí, no nos vamos a ir. Yo he tenido opciones de ir a otros lugares, pero Dios no ha terminado sus propósitos conmigo en esta ciudad y en esta congregación. Y por lo tanto sigo aquí. ¿Se dan cuenta? Que no nos podemos mover por nuestros propios impulsos, sino que por los propósitos de Dios. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, prácticamente el apóstol Pablo había evangelizado todo el territorio que se le había encomendado. Su trabajo incansable hizo posible que él llevara el evangelio a todos los gentiles. Dice en el versículo 19, un poco más atrás, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces, una vez que el apóstol Pablo haya terminado su misión y toda la región fuera evangelizada, entonces ya tenía luz verde para ir a Roma. Entonces, por eso el versículo 23 dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, en otras palabras, pero ahora que ya he terminado la misión que se me ha encomendado, ahora sí les expreso mi deseo, les expreso lo que yo siento. ¿Y qué es lo que siento y quiero? Conocerlos personalmente a ustedes. Porque dice en el capítulo 1 de Romanos
que él había escuchado muy buenos comentarios de los romanos. Entonces él quería conocerlos personalmente. Y ahora ya tenía esa oportunidad de conocerlos. Ya podía viajar libremente a México, a Europa o a cualquier lugar que usted puede viajar, siempre y cuando usted haya terminado el propósito en el cual se le ha encomendado. Y deseando desde hace muchas semanas, ¿dice? ¿Cuántos tiempo? Muchos años. Muchos años. Imagínense el tiempo que esperó Pablo. Muchos años de ir a vosotros. ¿Qué dice el versículo 34? Cuando vaya, ¿a dónde? A España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser, ¿qué dice? Encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado de vosotros. Y aquí ya otra vez el apóstol Pablo les expresa sus planes a futuro. Y el deseo de Pablo era llegar a España, ir a España. Algunos historiadores creen que sí realmente llegó a España. Otros dicen que no tuvo la oportunidad de llegar. Eso es lo que los comentaristas están divididos. Algunos dicen sí tuvo la oportunidad de llegar a España, otros dicen que no. Pero aquí él tenía esa intención de llegar a España, porque el territorio que se le había encomendado ya en esa región y ya todos habían escuchado del Evangelio. Ahora, España, las fronteras de España, toda esa región, esas regiones ya estaban civilizadas. Y el apóstol Pablo quería llegar a España porque si él evangelizaba a España, ellos llevarían el Evangelio a todos los rincones de Europa. Es como si un misionero fuera a la Ciudad de México, una ciudad muy civilizada, muy moderna, y que predicara el Evangelio de la Ciudad de México, y que ellos mismos, los residentes de la Ciudad de México, se tomen el tiempo de ir a los lugares, a los pueblos pequeños, donde la gente todavía no está muy civilizada, donde se necesita ya traducir la Biblia en otros idiomas o en otros dialectos, para que ellos puedan entender la palabra de Dios. Hay muchos mexicanos que no hablan el español, hablan el dialecto. Entonces, los estudiosos, los que se convierten a Cristo, ellos y tienen la capacidad de traducir del español a los dialectos para que ellos puedan entender el Evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de hacer, evangelizar España, una ciudad moderna, súper civilizada en ese entonces, para que ellos se encargaran de llevar el Evangelio a todos los pueblos pequeños de la Europa antigua. Por eso quería hacer esa visita a España. Pero antes de pasar a España, ¿a dónde quería ir? A Roma. ¿Qué dice el versículo? Porque espero verlos al pasar y ser, ¿qué dice? Encaminado allá por vosotros. Porque para evangelizar España, él necesitaba de la iglesia de Roma. El campo, podemos decir que la base de su misión, de la misión del apóstol Pablo, era la iglesia de Antioquía. Era la base de donde salían todo el apoyo y la ayuda del apóstol Pablo era de la iglesia de Antioquía. Pero ahora Antioquía quedaba muy lejos de España. Entonces él necesitaba otra base, otro campo que estuviera cerca de España. Y la iglesia correcta era la iglesia de Roma. Entonces él necesitaba ayuda económica para llegar a evangelizar España. Para los norteamericanos ir a evangelizar a otros países donde no se ha predicado el evangelio y hacer cruzadas grandísimas, se necesita mucho poder económico. Y entonces por eso Dios usó este país, porque tenía los recursos para evangelizar toda África.
porque los otros países no contaban con el recurso económico para ir a esos lugares. Solamente los cristianos norteamericanos tenían ese poder económico para evangelizar África. Entonces la iglesia en Roma tenía el poder económico para llevar las misiones a toda España y a toda Europa. Entonces él necesitaba el apoyo económico, pero también la intención de él es llevarse a algunos hermanos de Roma, llevárselos de misionero. Es como el pastor cuando se vaya a México, se va a llevar a uno de nosotros de misionero para que vaya a los lugares, ¿verdad? De Guerrero, donde no se predicó el evangelio. Y ya mandó el primero, ¿verdad? Entonces, eso es lo que deseaba hacer el apóstol Pablo, llevarse a algunos misioneros, algunos valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí para irse a las regiones de Chiapas, a predicar a los brujos? ¿O cuánto de ustedes les gustaría irse a las sierras de Guerrero, de Guerrero a los lugares donde no se ha predicado? Entonces el apóstol Pablo necesitaba el poder económico y también la ayuda de algunos valientes que dijeran sí y amén a ese llamado. Y la iglesia perfecta era la iglesia de Roma, porque era una iglesia estable, con poder económico y con cristianos ya maduros. Dice la siguiente expresión: mas ahora voy ¿a dónde? A Jerusalén para ministrar a los santos. Esa era el único impedimento que el apóstol Pablo tenía para ir a Roma. Antes de ir a Roma, tenía que hacer un trabajo en Jerusalén para ministrar a los santos. Los cristianos de Jerusalén tenían mucha necesidad. Algunos no tenían para comer, otros estaban pasando por problemas económicos muy fuertes y necesitaban la ayuda de otros hermanos. Los cristianos de Jerusalén en su mayoría eran judíos que se convirtieron a Cristo. Y los judíos cristianos, o los cristianos judíos, no simpatizaban con los gentiles que se convertían a Cristo. No se llevaban. Los judíos no aceptaban a los gentiles en la nueva religión o en el nuevo movimiento cristiano. Entonces había mucha división entre ellos. Y el apóstol Pablo vio una gran oportunidad para promover la unidad. Los judíos tenían necesidad y los únicos que podían suplir esa necesidad eran los gentiles cristianos. Entonces, dice el apóstol Pablo, esta es la oportunidad para promover la unidad entre los judíos y los gentiles. Porque los gentiles tenían la posibilidad de ayudar a sus hermanos judíos. Entonces el apóstol Pablo dice, antes de ir a ustedes, primero tengo que ir a Jerusalén para llevarles una ofrenda. Esa era la ayuda que él tenía que hacer, llevarles una ofrenda a los de Jerusalén. Dice la siguiente expresión, versículo 26, porque, ¿qué dice? Macedonia y ¿qué? Y Acaya tuvieron a hacer una ofrenda ¿para quiénes? Para los pobres que hay entre los santos que están ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces los gentiles se dieron cuenta que sus hermanos judíos estaban pasando necesidad. Y estos no son nombres de hombres, son regiones, por si usted pensaba que eran nombres, Macedonia y Acaya. Macedonia se ubicaba en la parte norte de Grecia, entre las cuales se encontraba Filipos y Berea, entre otras muchas aldeas que ya el apóstol Pablo ya había evangelizado. Y Acaya pertenecía a la parte sur de Grecia, en las cuales se encontraba Corinto y otras ciudades que el apóstol Pablo ya había evangelizado. Entonces, cuando los hermanos se dieron cuenta de esa necesidad, ellos mismos, estas dos regiones, prestaron
para ayudar a los hermanos en Jerusalén, a los pobres que tenían pasando necesidad. Entonces el apóstol Pablo, antes de ir a Roma, tenía que viajar por esas regiones para colectar la ofrenda y después llevarla a Jerusalén. ¿Se entiende? Porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer la ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27. Pues les pareció bueno, ¿qué dice? ¿Y son qué? Deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, ¿qué dice? Correcto. Entonces, la situación que estaba pasando aquí es que los gentiles, al menos Macedonia y Acaya, se sentían deudores de los judíos porque es gracias a los judíos que ellos conocieron el Evangelio. Gracias a los apóstoles, escuchen, Jesús fue judío, los 12 apóstoles eran judíos, los primeros cristianos eran judíos, la iglesia de Jerusalén, todos judíos, el apóstol Pablo judío. Todos ellos, por ellos, los gentiles conocieron el Evangelio. Entonces ellos se sentían deudores porque decían, gracias a ellos nosotros somos cristianos, gracias a ellos nosotros venimos a la iglesia, gracias a ellos nosotros conocimos a Dios. Entonces, para pagarles por lo que han hecho o algo que, por mostrarles nuestro agradecimiento de lo que ellos han hecho por nosotros, que nos compartieron el Evangelio, ahora nosotros vemos de suplir sus necesidades económicas. Entonces se prestaron para suplir esas necesidades, porque se sentían deudores. Dice la siguiente expresión, versículo 28, así que cuando haya pasado, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, ¿qué dice? Pasaré entre vosotros rumbo a España. Pero no sin antes recolectar la ofrenda e ir a Jerusalén a dejarles la ofrenda. Promover la unidad para que finalmente los judíos y los gentiles puedan aceptarse como hermanos y que no haya división. Dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, en Cristo ya no hay barrera de separación. Ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, todos somos, ¿qué dice? Uno en Cristo. Entonces los judíos tenían que aceptar a sus hermanos gentiles y los gentiles tenían que hacer lo mismo para que se promueva la unidad. Recuerden que lo que a Dios le interesa o el propósito de Dios es la unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, una iglesia dividida o divisiones en la iglesia es lo que menos espera Dios de entre nosotros, sino ser una iglesia unida. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que me ayudéis orando por mí a Dios. Y aquí el apóstol Pablo presenta un espíritu humilde porque él pide ayuda, y es de sabios pedir ayuda, hermanos. A veces por nuestro orgullo, por nuestro ego, aunque nos vemos en gran necesidad, pero por nuestro orgullo, no pedimos ayuda. Preferimos sufrir nosotros mismos antes de que pedir ayuda. Estamos sufriendo y el agua ya hasta acá arriba y no podemos ir con el pastor para que nos dé un consejo. El matrimonio se está deshaciendo en pedazos y no podemos buscar ayuda simplemente porque nuestro ego, nuestro orgullo. ¿Se dan cuenta? A veces tenemos
dudas en nuestra mente y no podemos ir a un predicador o al pastor para que nos aclare lo que estamos pasando. Pero aquí el apóstol Pablo dice, necesito de su ayuda. Un espíritu humilde. Y no les pido mucho, solo que oren por mí. Acuérdense de mí en sus oraciones, dice el apóstol Pablo. Y las oraciones cuentan mucho, hermanos. Cuando más de un hermano está orando por una misma causa, Dios hace algo a favor de esa persona. Los muchachos que están llegando y que se están convirtiendo, son las oraciones de los familiares que han hecho posible que ellos conocieran a Cristo. Son las oraciones incansables del papá y de la mamá y de los hermanos, para que ellos hoy en día estén aquí con nosotros. ¿Se dan cuenta del poder de la oración o de la unidad en la oración? Entonces, cuando nos veamos en problemas, hermano, tengamos ese espíritu humilde de pedir ayuda y que no nos dé pena, porque la oración puede cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Orando por mí a Dios para que sea librado de ¿quiénes? De los rebeldes que están ¿en dónde? Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Entonces, probablemente esta palabra o frase, los rebeldes, probablemente se refiera a un grupo de judíos que no eran cristianos, judíos, que no aceptaban al cristianismo como un movimiento, como una nueva religión. Los primeros judíos no aceptaban el movimiento cristiano. No aceptaban a Jesús ni a los apóstoles. Ellos querían impedir a toda costa de que el cristianismo avanzara. Y muchos judíos perseguían a los cristianos para asesinarlos o encarcelarlos, entre ellos el apóstol Pablo, antes de convertirse. ¿Se acuerda que él perseguía a los cristianos? Pues había un grupo de judíos rebeldes que perseguían a los cristianos y los encarcelaban y les quitaban la vida. O probablemente se refiere a los bandidos que les quitan el dinero, los peregrinos, los que van en sus caravanas en los desiertos de Judea y de Samaria. Entonces ahí había ladrones, bandidos que probablemente les quitaba sus bienes, aquellos que peregrinaban de una región a otra. Probablemente se refiere a ellos o al primer grupo. Pero él quería o deseaba sus oraciones para que esa ofrenda sea finalmente entregada a Jerusalén, para que llegue sano y salvo y no sea impedido por los rebeldes. Dice la siguiente expresión: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Dice el versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están, ¿en dónde? En Judea. En Judea. Note, hermanos, que Judea no es una aldea o una ciudad. Judea es una región. Y escuchen, en la época de Jesús, el país de Israel estaba dividido en regiones. En la parte norte de Israel se encontraba la región de Galilea. Ubiquen a Israel. En la parte norte, Judea, Galilea. Y en Galilea se encontraban, entre otras muchas, la ciudad de Cafarnaún, Naín, Nazaret. ¿Se familiariza con esas aldeas? En la parte, en el centro del país, se encontraba la región de Samaria. Y en Samaria había una aldea llamada Sicar. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana en el pozo de Jacob? Ella era de Sicar.
Y la parte sur de Israel se encontraba la región de Judea, en la parte sur. Y entre ellas se encontraba la ciudad de Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo. A la parte norte se encontraba Jericó. ¿Se acuerdan Josué y Jericó? Y en el centro de la región de Judea se encontraba Jerusalén. Pues a Jerusalén tenía que ir el apóstol Pablo. Y cruzando el mar, el río Jordán, se encontraba la región de Perea. Y entre ellos se encontraba la ciudad de Gadara. ¿Se acuerdan de los endemoniados gadarenos? Entonces, hermanos, es importante también estudiar geografía bíblica para ubicarnos cuando encontramos una palabra y ya tener un panorama más amplio de lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, ubican Jerusalén en la parte sur de la región de Judea. Dice en el versículo 32, para que con gozo, ¿qué dice? Llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea, ¿qué dice? Recreado juntamente con vosotros. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, está tratando de dejarles a saber los planes futuros que tiene. Y es conocer la ciudad de Roma. Así que nos brincamos un versículo, ¿o no se dio cuenta? Dice en el versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando. ¿Qué dice? Por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Versículo 33 dice, y el Dios de paz, ¿qué dice? Sea con vosotros. Amén. Entonces, concluye este capítulo, el apóstol Pablo concluye este capítulo con las bendiciones que son típicas en la carta del apóstol Pablo. Entonces termina este capítulo y el capítulo siguiente, el versículo 16, es un capítulo de saludos a hermanos especiales que se encontraban en Roma. Algunos él ya los conocía, había tenido contacto con ellos, y otros había escuchado buen comentarios de ellos. Y muchos de ellos ayudaron en el progreso del evangelio, en el ministerio del apóstol Pablo. Y en el capítulo 16 manda saludos. Vamos a ver muchos nombres que se encuentran en ese capítulo que son importantes en la Biblia. Entonces, hay muchos nombres, ya sea de hombres o de mujeres, que están registrados ahí en la Biblia. Entonces, están registrados en la Biblia porque fueron importantes. Se dice algo de ellos y por eso se quedó registrado en la Biblia. Entonces, la próxima semana vamos a ver algunos de esos nombres que el apóstol Pablo marca y remarca en ese capítulo. Y vamos a ver qué es lo que ellos hicieron, qué es el significado de su nombre. Y vamos a ver también ahí el nombre de la persona que escribió la carta a los romanos. Porque como lo vimos en su introducción, el apóstol Pablo dictó la carta, pero alguien la escribió. ¿Y alguien sabe o alguien se acuerda quién la escribió de puño y letra? ¿No? ¿Algún valiente que sepa quién la escribió? ¿Les gustaría saber quién fue el escritor? A ver, ¿sí les gustaría saber o no? Pues venga la semana que viene para que se entere de quién escribió la carta. Así que póngase de pie, por favor.